¿vale? Cuando estéis listos. ¿Se escucha bien, no? Vale. Bueno, como he hecho con el anterior speech, voy a dar una serie de datos antes de empezar. El nombre propio de este personaje es Alejandro Jiménez Campos, aunque me voy a referir a él como Alejandro Finisterre. El pueblo donde nace es Oviedo, bueno, es Finisterre de hecho, pero pertenece a Oviedo. Luego otro nombre propio que voy a pronunciar es León Felipe. Y bueno, otra palabra que voy a decir, puede que sea un poco spoiler, pero es secuestro. Es tu kidnap, ¿no? Y bueno, ciudades Zamora y Río Duero. Vale. Pues empiezo. Voy a hablar de Alejandro Campos, alias Finisterre, como se le conoce. Él nació allí, de hecho, a principios del siglo XX y se traslada a Madrid cuando es todavía un niño para estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder pagarse sus estudios. Él empieza trabajando en una zapatería, pero al final el negocio quiebra y continúa su trabajo en una imprenta. En ese momento conoce a León Felipe, el famoso poeta, escritor, y junto a él funda una revista. Tiene la mala suerte de ser contemporáneo de la Guerra Civil Española y, estando en Madrid, una bomba nazi, como él aseguraba, cayó y sepultó a Alejandro en el edificio, quedando muy mal herido. Por esta razón fue trasladado al monasterio de Montserrat, donde, estando convaleciente, conoció a otros republicanos que también estaban, heridos, y él vio que eran muy jóvenes y le apenaba que no pudieran practicar cualquier tipo de deporte, especialmente el fútbol, solo para distraerse de la difícil situación que el país tenía en ese momento. Así que, teniendo en cuenta que el tenis de mesa ya había sido inventado, ideó un nuevo juego que sería el fútbol de mesa, conocido como futbolín. Bueno, él lo diseñó y se puso en contacto con su amigo carpintero del País Vasco y consiguieron fabricar el primer futbolín, ¿no? El que sería el primer futbolín, que fue patentado en 1937. Pero no se pudo llegar a fabricar en masa en ese momento, dado que, como estaban en tiempos de guerra, todas las jugueterías lo que fabricaban eran armas en ese momento. Bueno, se acaba la guerra y gana el bando franquista. Por esta razón, Alejandro Finisterre tiene que huir a Francia y, recorriendo los Pirineos a pie, pierde los documentos de la patente del futbolín. Es una desgracia, pero afortunadamente él no era el único invento que él creó. También hizo un pasahojas mecánico de partituras. Esto es un artefacto que podía, como su nombre indica, mover las hojas, cambiarlas dentro de la partitura sin necesidad de recurrir a las manos. Bueno, gracias a este invento pudo establecerse en Francia por un tiempo y en 1948, paseando por París, vio que se estaba vendiendo un futbolín. Tal fue su asombro, se puso en contacto con el fabricante y, claro, descubrió que su invento había sido robado por uno de sus compañeros en el hospital de Montserrat. Recibió una cuantiosa suma como compensación y esto le permitió dirigirse a Quito, donde estuvo viviendo un tiempo y pudo
fabricar, esta vez sí, el futbolín a gran escala en Guatemala, utilizando mano de obra indígena y madera de unos árboles específicos que se encontraban allí. Todo parecía ir bien para Alejandro Finisterre, hasta que otra mala suerte, ocurre un golpe de estado en Guatemala y es secuestrado y obligado a introducirse en un avión con destino a Panamá. Finisterre tenía la certeza de que habían agentes franquistas en el avión y que seguramente iba a ser asesinado. Así que, como una medida desesperada, se le ocurrió ir al baño y envolver una pieza de jabón con papel de aluminio. Entonces salió del baño gritando, haciendo saber a todo el mundo que él era un refugiado español que había sido secuestrado y que tenía miedos para detener el avión si era necesario, mientras agitaba esta pastilla de jabón con aluminio. Entonces, claro, ante el temor de que fuese una bomba real, el avión tomó tierra y Alejandro Finisterre pudo huir de este destino, siendo este hecho uno de los primeros secuestros aéreos de la historia. Entonces, ahora empieza su etapa más literaria, más dedicada a las letras. Se fue a México, donde se reencontró con León Felipe y con otros poetas y escritores, y pues fundaron su propia revista, su imprenta, y hubo, como digo, un desarrollo más profundo dentro de su aspecto más literario. Volvió a España cuando terminó la guerra, en plena transición, y se sorprendió del éxito que había tenido su invento del futbolín. Lo que no se esperaba era que unos valencianos estaban utilizando su invento sin darle crédito ninguno, lo estaban fabricando allí. Pero bueno, pasó sus últimos días en Zamora, gestionando la herencia de León Felipe, ya que él era su albacea, y cuando murió, sus cenizas fueron esparcidas por el río Duero a su paso por Zamora y en dirección al Atlántico. De hecho, más concretamente en Finisterre. Muchas gracias.